a el lugar que yo te mostraré. En otras palabras, la instrucción para Abraham era: tienes que cortar relaciones con tu padre para empezar algo nuevo. Y él marca un antes y un después. Las generaciones después de Abraham fueron diferentes, pero él tuvo que de alguna manera cortar esa relación con su padre y asumir la incertidumbre, abrazar la incertidumbre y creer que Dios lo llevaría a un lugar. Y para Gedeón resultó en esto. Gedeón tuvo que destruir la idolatría de su propio padre. Entonces, a veces la cosa no es tan fácil. A veces hemos recibido legados hermosos de una generación imperfecta, pero a veces nos toca corregir. Y Gedeón, jugándose todo, la relación con su padre, su seguridad, incluso su alimento en un tiempo de escasez cuando estaban siendo oprimidos los hebreos, él destruye el altar de adoración a Baal y el poste de la diosa Acera que su padre había patrocinado. Y tomó el mejor novillo del padre sin pedirle permiso y lo sacrificó a Yahvé en un altar para Yahvé. Entonces, a veces la situación conlleva que filtremos, y por eso ayer yo me enfoqué en cómo estamos nosotros, cuál es nuestra realidad. ¿Estamos nosotros como personas lastimadas por una generación pasada, lastimando a la nueva generación? Porque quien ha sido lastimado y no ha sanado tiende a lastimar. Por eso es importantísimo para nosotros estar saludables. Y te lo digo de una manera más espiritual. Es importantísimo para nosotros que seamos una generación sanada por Dios, para que podamos servir mejor a la siguiente generación. En su libro titulado La Era Secular, publicado originalmente por la editorial de la Universidad de Harvard, el filósofo canadiense Charles Taylor dice: la instalación de la secularidad en este sentido consiste, entre otras cosas, en el paso de una sociedad en la que la fe en Dios era incuestionable y en verdad estaba lejos de ser problemática, a una sociedad en la que se considera que esa fe es una opción entre otras y con frecuencia no la más fácil de adoptar. Es decir, el autor de este libro habla de cómo, por ejemplo, en el siglo XVI era virtualmente inconcebible que una persona se presentara a sí misma como alguien que no creía en Dios. Mientras que en nuestra sociedad secularizada, la tendencia es que cada vez sea más difícil para una persona presentarse como creyente. Por cierto, el siglo XVI, recuerden ustedes que fue en este siglo que se dio la Reforma Protestante. El debate era más por cuestiones de fe. Todos tenían fe, pero Lutero se levantó para evidenciar abusos que existían de la iglesia en aquel momento. Pero ahora lo difícil es presentarse como alguien que tiene fe. Quizá nosotros no sentimos ese impacto porque nos estamos moviendo en iglesias evangélicas, servimos a cristianos en nuestras iglesias evangélicas, tenemos vida social pastoral, evangelizamos, pero nuestros hijos y nietos sí recibirán ese impacto de que sea cada vez más difícil presentarse como un cristiano, como alguien que tiene fe. El agnosticismo, por ejemplo, está de moda. El decir que sí, bueno, puede ser que haya Dios, pero si existe no sé cómo relacionarme con Él. El ateísmo también está creciendo. El Centro de Investigaciones Pew, el Pew Research Center, observa que desde la década de 1990 un gran número de estadounidenses han abandonado el cristianismo para unirse a las filas cada vez más grandes de adultos estadounidenses que describen su identidad religiosa como atea, agnóstica o nada en particular. Veamos esta gráfica que he preparado para ustedes. En el año de 1972, el 92% de los estadounidenses decían ser cristianos.
En el año 2020, el porcentaje de cristianos en Estados Unidos bajó a un 64%. Y se estima que para el año 2070 el porcentaje de cristianos podría descender hasta el 35% en dicha nación. Observen cómo en el 72, hace 53 años, el 92% de los estadounidenses se presentaba como cristiano. En el 2020, el 64%. Pero en el 2070 se estima que baje hasta un 35%. Asimismo, se proyecta que el número de estadounidenses sin afiliación religiosa superará al de aquellos que se adhieran al cristianismo. Esto significa que, de acuerdo a ese estudio, el cristianismo irá en descenso, decreciendo cada vez más. En otras palabras, con el pasar de los años, se estima que el número de personas no creyentes aumente y el número de creyentes disminuya. ¿Qué edad tendrán nuestros hijos y nietos en el año 2070? ¿Qué edad tendrás tú? ¿Qué edad tendré yo en el año 2070? Si es que todavía estamos por acá, ¿verdad? O estaremos en la presencia del Señor. No sé si yo llegaré a los 93. Veremos qué el Señor tiene planeado. Pero la pregunta que debemos hacernos ante esa decadencia, ante ese abandono de la fe cristiana, ¿serán nuestros hijos y nietos parte del grupo creciente sin afiliación religiosa o del remanente que persevere y viva la fe cristiana? El título de este mensaje ya lo han dicho los moderadores del programa, los pastores: santidad en peligro de extinción. Santidad en peligro de extinción. En esta ocasión deseo invitarlos a extraer varios principios del primer capítulo del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, cuyos 21 versículos serán nuestro telón de fondo para esta enseñanza. Hoy hablaremos de las presiones para abandonar la santidad y acerca de cuál es la preparación necesaria para perseverar en la santidad. Entonces empecemos por este punto número 1. Las presiones para abandonar la santidad. En los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Daniel, Daniel prepara el escenario para describir las presiones a las que él y sus amigos fueron sometidos. Dice: además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles, ojo con esto, la lengua y la literatura de los babilonios. Estos eran jóvenes de primera categoría de la familia real y de la nobleza de Israel, que se encontraban en la cautividad en Babilonia. Según el comentario de Jerónimo, la tradición rabínica de los judíos sostiene que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran descendientes del rey Ezequías, basándose en el texto de Isaías capítulo 39, versículo 7 que podemos ver. Y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Recordemos que Aspenaz era también el líder de los eunucos del rey. Ahora, esta profecía Isaías la dio unos 100 años antes de Daniel. La Biblia no nos dice explícitamente si Daniel y sus amigos fueron eunucos, pero sí existe una alta probabilidad de que lo hayan sido, especialmente porque estaban bajo el cuidado de Aspenaz. Creemos que Daniel habría tenido, y pongan atención a este dato, Daniel habría tenido entre 13 a 16 años de edad cuando fue tomado cautivo alrededor del año 606 antes de Cristo, ya que él aún estaría vivo cuando los 70 años de la cautividad llegaran a su fin.
Aspenaz, un miembro de la corte real pagana, comenzó a ejercer diferentes tipos de presiones sobre estos adolescentes judíos. Presiones similares, como si hubiera un espejo entre las presiones que tuvieron Daniel y sus amigos y nosotros, nuestros hijos y nietos en el presente. Por ejemplo, vemos la presión para cambiar nuestra manera de pensar. Volvamos a leer la segunda parte del versículo 4. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles. Hay un adoctrinamiento acá. Debían aprender la lengua y la literatura de los babilonios. Pero decir literatura es decir mucho, porque estos adolescentes serían instruidos obligatoriamente en la literatura y el idioma de los babilonios. Imaginémonos la influencia que estos maestros paganos babilónicos tuvieron sobre estos adolescentes. La literatura de los babilonios promovía absolutamente todo de Babilonia. Estamos hablando de su cosmovisión, su visión del ser humano, es decir, su antropología, su espiritualidad, su teología, sus creencias, su religión, su politeísmo, sus ideologías, su idolatría. Todas estas cosas eran muy distintas y hasta opuestas, contrarias a todo lo que estos jóvenes adolescentes se les había enseñado mientras estuvieron en Israel. Recordemos, entre 13 a 16 años estuvieron en Israel. El erudito Temper Logan, especialista en Antiguo Testamento, observa que sin duda uno de los temas que les habrían enseñado a Daniel y a sus amigos era el arte de la adivinación. Los babilonios se centraban mucho en esto. Aprendieron entonces estos jóvenes a hacer predicciones, interpretando fenómenos tanto celestiales como terrestres y examinando hasta hígados de ovejas. Esa era la creencia en Babilonia. Se le sacaba el hígado a una oveja y se leía el futuro, y al leer el futuro se entendía entonces la voluntad de los dioses. En Mesopotamia los presagios se consideraban la forma principal por medio de la cual los dioses revelaban su voluntad y comunicaban sus intenciones a los seres humanos. Pero todos estos métodos babilónicos eran diametralmente opuestos a lo que estos jóvenes habían aprendido en sus cortos años de vida en Israel antes de ser llevados a la cautividad. Seguramente Daniel conocía un texto como este del profeta Isaías, quien dice en el capítulo 8, versículos 19 y 20, si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? A la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Inevitablemente Daniel y sus amigos asistieron a las clases babilónicas, estaban en el sistema educativo babilónico, también los metieron a la fuerza en su sistema cultural y religioso, y este pensum para ellos era de 3 años y tuvieron que cumplir con todas las responsabilidades de aprendizaje que les fueron impuestas obligatoriamente. Sin embargo, estos jóvenes se resistieron internamente a las presiones políticas, culturales, educativas y religiosas que intentaron cambiarles la manera de pensar. Esto podemos comprobarlo a lo largo de los relatos históricos posteriores en los capítulos siguientes del libro de Daniel. En la actualidad, los cristianos estamos experimentando la presión de la sociedad en la que vivimos, la cual está tratando de cambiar y reconfigurar nuestra manera de pensar, y especialmente la manera de pensar de nuestros hijos y nietos, hasta el punto de intentar vetar nuestras libertades de culto y de expresión en las mismas redes sociales.
amigos, conocidos, que han hablado simplemente de nuestras convicciones cristianas, han visto cómo sus canales de redes sociales han sido cerrados, bloqueados. Nos están imponiendo las ideologías de turno, como el aborto y la ideología de género, solo por mencionar algunas. Por ejemplo, en el tiempo presente, ya todos ustedes saben que en varias partes del mundo los libros escolares de texto enseñan a los niños en el nivel más elemental sobre familias que en lugar de tener una mamá y un papá pueden tener dos papás o dos mamás. No obstante, la Biblia, que sigue siendo la palabra de Dios que permanece para siempre, sigue diciendo hasta nuestros días, en Romanos 1, 26, 27, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. En algunos casos, el mundo ha logrado permear en una parte de la iglesia y cambiar la manera de pensar de algunos cristianos. Basta con visitar a mis suegros en Grand Rapids, Michigan, para pasar enfrente de iglesias protestantes evangélicas con una bandera que representa al movimiento LGBT, etcétera. Pero, amados hermanos, esto no es tan reciente como creemos. Por ejemplo, en el año de 1973, en su publicación de julio-agosto, la revista de corte presbiteriano Trends, presentada por la denominación como un recurso de estudio para jóvenes, mayores y para adultos cristianos. Y cito textualmente lo que esta revista de corte presbiteriano dijo en el año 1973. En la estadística que les mencioné al principio, ¿qué porcentaje de creyentes había en 1972? 92%. Estamos hablando de que en el 73 seguía ese 92%, pero ya esta revista, dirigida a jóvenes cristianos y adultos cristianos, dice: la homosexualidad debe aceptarse como un estilo de vida variante. La relación homosexual no es antinatural, pecaminosa ni enfermiza. Diría Salomón, el Coelet de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y con esto no quiero decir que toda la iglesia presbiteriana piense así. Tampoco esta es una alusión a la iglesia presbiteriana que amo tanto. Tengo muy buenos amigos y hay presbiterianos sumamente fieles a la palabra de Dios. Para nada esto es algo contra la iglesia presbiteriana. Yo creo en la unidad y amo a la iglesia presbiteriana y sé que no todos piensan así. Lo cierto es que cuando los comunicadores poderosos siguen diciendo lo mismo una y otra vez, es difícil no ser influenciado. Sociológicamente sabemos que repetir algo puede hacerlo parecer verdad, aunque no sea para nada cierto. Las presiones que como cristianos recibimos para cambiar nuestra manera de pensar hoy en día provienen de los medios de comunicación masiva, de las redes sociales, el arte, el cine e incluso del sistema educativo. Y les podría decir esto, aún de ciertas iglesias que ya cedieron terreno a las ideologías de turno. Entonces llegamos a un punto donde, por ejemplo, en la ciudad donde viven mis suegros, no es tan sencillo como decirles a mis hijas, vayan a cualquier iglesia cristiana, protestante. Tenemos que revisar cuál bandera tienen afuera, cuál es su credo, cuál es su ideología. No obstante, como creyentes debemos mantenernos firmes y resistir
las presiones de la corriente de este mundo caído que está bajo el maligno. Aprendamos de Daniel y sus 3 amigos adolescentes, que aun cuando fueron adoctrinados a la fuerza, se mantuvieron firmes a sus convicciones ante todos los intentos babilónicos que buscaron cambiar su manera de pensar. También vemos acá la presión para cambiar nuestra identidad. En los versículos 6 y 7 vemos que entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, como eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Este no es un simple cambio de nombres, sino un intento de lograr una mutación espiritual. Por favor, ojo con esto. No es un simple cambio de nombres, sino están intentando aquí hacer una mutación espiritual. Querían que ellos pasaran de la adoración al Dios verdadero, de la adoración al Dios de Israel, a la idolatría babilónica. Cambiar su identidad conllevaba la intención de cambiar su adoración. Cambiar su identidad implicaba el intento de cambiar su lealtad al único Dios verdadero. Entenderemos mejor cuál es la conexión entre identidad y adoración al visualizar la siguiente tabla. El nombre Daniel significa Elohim es mi juez. Elohim es uno de los nombres hebreos para el único Dios verdadero. Mientras que el nombre Beltsasar que le fue dado a Daniel significa que Bel proteja su vida. O que Bel proteja al príncipe, es otra posible traducción. Bel, ¿saben quién es? Uno de los dioses de Babilonia. Ananías significa Yahvé es misericordioso. Yahvé es el nombre personal del Dios de la Biblia revelado a Moisés desde la zarza ardiente. Mientras que Sadrach, el nombre babilónico que le fue dado a Ananías, significa Aku es exaltado. Aku es otro de los tantos dioses de Babilonia. Misael significa ¿quién es como Elohim? Mientras que Mesac significa ¿quién es como Aku? Azarías significa Yahvé es mi ayudador. Y Abednego significa el siervo de Nabú. Nabú es otro dios babilónico. Los babilonios no solamente les enseñaron a Daniel y a sus amigos la lengua, la literatura, la cultura, la educación y la religión babilónica, sino que además les cambiaron los nombres intentando que ellos se olvidaran del Dios verdadero y recordaran a los dioses de Babilonia. Insisto en esto, el cambio en la identidad busca alterar a quién se le rinde adoración, en qué se cree. Todo esto implica lo siguiente: Daniel, ahora te llamas Beltsasar y ya no adoras a Elohim, sino a Bel. Ananías, ahora que te llamas Sadrach, ya no adoras más a Yahvé, sino a Aku. Misael, ahora que te llamas Mesac, ya no adoras a Elohim, sino a Aku. Azarías, ahora que te llamas Abednego, ya no adoras más a Yahvé, sino a Nabú. Vean cómo los babilonios intentaron reprogramar a estos adolescentes yendo en contra de lo más esencial, sus nombres, su identidad más básica, afectando su fe o intentando afectar su fe e intentando afectar su adoración. En aquel contexto, un nombre significaba mucho más de lo que implica en nuestros días, ya que el nombre definía la totalidad del ser de una persona. El nombre definía la esencia completa de una persona. De la misma manera, en nuestros días vemos una presión política, cultural, educativa y social que intenta alterar nuestra identidad
y la de nuestros hijos y nietos. Están buscando hacernos creer que no somos lo que la Biblia dice que somos, sino lo que el humanismo y las ideologías cambiantes de turno dicen que somos. Sin embargo, tenemos esperanza. En la historia de Daniel vemos que a pesar de todo, estos adolescentes hebreos nunca olvidaron cuál era su verdadera identidad. No importaba cuántas veces le dijeran a Daniel, Beltsasar, 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 que Daniel solo adoró a Elohim. Y así fue con los demás jóvenes amigos de él. La identidad de nosotros como cristianos está basada en el único Dios verdadero. Él nos compró con precio. Somos suyos, le pertenecemos. Y por eso, al igual que esos jóvenes, debemos rendir adoración exclusivamente a este Dios verdadero. Los babilonios tenían la potestad de cambiar el nombre de estos jóvenes, pero no de doblegar sus corazones para que dejaran de adorar a Dios y cayeran en idolatría. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 20, cuando Daniel estaba en el foso de los leones y el rey llegó a verlo en la mañana, sucedió lo siguiente. Y acerca, lleno de ansiedad, el rey gritó, vean cómo lo llama. ¿Qué nombre le dijo cuando Daniel estaba en el foso de los leones? Daniel, no le dijo Beltsasar, ni siquiera el rey le dijo Beltsasar. Daniel, y vean lo que reconoce, siervo del Dios viviente. Un politeísta que le había cambiado el nombre, lo llama por su nombre original y le dice, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Así como los babilonios quitaron el nombre de Dios de la identidad de estos jóvenes, vemos que alrededor del mundo los secularistas están tratando de eliminar el nombre de Dios y especialmente el de Jesús. El nombre de nuestro amado Jesús. De las escuelas y de la vida pública en general. Incluso de la misma celebración de la Navidad, cayendo en la tontería sin sentido de proponer una Navidad sin Jesús. En los Estados Unidos dicen Happy Holidays en lugar de Merry Christmas. Lo correcto políticamente es decir felices fiestas y ya no feliz Navidad, porque la Navidad involucra a Jesús. Recientemente se hizo viral un video en el que una persona utiliza una máquina expendedora de latas de Coca-Cola que pueden personalizarse automáticamente en el mismo momento con un mensaje escrito. El usuario de la máquina expendedora de Coca-Cola que publicó el video muestra cómo el sistema de la máquina permite escribir en la lata en el mismo momento, instantáneamente, frases como Alá te ama, Buda te ama, pero no permite escribir ni siquiera el nombre de Jesús. El usuario de esta máquina expendedora de Coca-Cola evidentemente estaba escribiendo en inglés y entonces él estaba escribiendo Jesus, y cuando llegaba a la última S del nombre de Jesús salía un mensaje en la pantalla de la máquina diciendo whoops, tristemente no podemos permitir automáticamente este texto en la lata. El usuario de la máquina fue aún más allá y escribió en inglés Satan loves you, que en español sería Satanás te ama, y la máquina le permitió sin problema ese nombre. El usuario muestra cómo no solo la máquina no permitía poner Jesús en una simple lata de Coca-Cola, sino que además mucho menos permitiría poner
Jesús te ama. Lo cierto, amados hermanos, es que Jesús es cada vez más incómodo para este mundo caído que está bajo el maligno. Pero no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, sino solo en el nombre de Jesús. Por eso no nos vamos a rendir. Vamos a seguir proclamando que solo hay salvación en Él. El mundo y sus ideologías de turno, su anticristianismo, su wokismo pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Asimismo, vemos la presión para cambiar nuestra manera de vivir, la presión para cambiar nuestro estilo de vida. El sistema del mundo también busca afectar nuestro estilo de vida. Veamos los versículos 5 y 8 de nuestro texto base. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Pero Daniel decidió, un adolescente que ya no tenía a sus papás cerca, por su convicción propia, decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Hasta este punto, Daniel y sus 3 amigos no habían mostrado resistencia externa a su asimilación de la cultura babilónica. Habían recibido sus clases de idioma, de literatura, y respondían a sus nuevos nombres babilónicos. Ahora, las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Por qué Daniel trazó la línea aquí? ¿Qué había de malo en comer la comida real, que por cierto sería la mejor comida en el imperio babilónico, y beber el vino del rey? ¿Sería que Daniel era vegetariano y abstemio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Daniel era vegetariano y abstemio? Según la evidencia del libro que lleva su nombre, no lo era. Veamos Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquella ocasión yo, Daniel, está hablando en primera persona, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Es decir, sí comía carne, sí comía vino, pero como estaba de luto, entonces no lo hizo por un tiempo. Realmente había varios problemas con la comida real. De acuerdo a la ley de Moisés, esta carne era inmunda. La palabra inmunda no habla aquí de una contaminación por bacterias o gérmenes, sino de una profanación espiritual que era abominable para el Dios verdadero. Así es, toda la carne servida en la mesa del rey era ofrecida antes a los ídolos de Babilonia. Daniel no estaba dispuesto a hacer concesiones comiendo carne ofrecida a los ídolos. En el Nuevo Testamento, el deslumbrante Cristo glorificado dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo algunas cosas contra ti. En Apocalipsis 2:14, pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Para algunos, no comer la carne ni beber el vino del rey podría parecer algo muy pequeño. Pero esta fidelidad en las pequeñas cosas preparó a Daniel para los desafíos mucho mayores que experimentaría a lo largo de su vida, como lo sería el estar dispuesto a ir al foso de los leones por rehusarse a cumplir el decreto del rey Darío, que ordenaba que por un periodo de 30 días las oraciones solamente podían ser dirigidas a él como rey, porque él se deificaba como rey y nadie podía orar a nadie más sino solo al rey de Babilonia. Daniel siguió orando fielmente al único Dios verdadero, aun cuando esto le implicara una sentencia a muerte de la que Dios lo libraría. Pero ¿cuáles fueron las claves de Daniel y sus amigos? ¿Cómo lograron estos mantenerse fieles a Dios, aun cuando fueron inmersos y adoctrinados en la sociedad
la educación y la cultura babilónica, al punto en el que hasta les cambiaron sus nombres. Y este es el punto número 2 y final: la preparación para la santidad. La preparación para la santidad. Meditemos profundamente en esto. 4 jóvenes adolescentes, lejos de su país de origen, fuera de su casa. ¿Cómo pudieron mantenerse firmes en su fe y sus convicciones por sí mismos? No estaba el papá para decirles, eso no lo hagan, eso sí. No estaba la mamá tampoco para decirles qué hacer. Ellos tomaron sus propias decisiones siendo adolescentes, teniendo toda la presión de un imperio encima. Si Daniel tendría entre 13 a 16 años de edad cuando fue llevado desde Israel al cautiverio en Babilonia, ¿cómo pudo la preparación que él recibió en esos cortos de 13 a 16 años haber sido tan contundente y sólida para que él no sucumbiera ante las presiones, y no solo presiones, también seducciones babilónicas? La primera clave fue esta: la influencia de la iglesia. Y yo sé que alguien podría pensar, decir iglesia aquí, pastor, es un anacronismo. No necesariamente, porque estoy acudiendo al término hebreo Kaal, que significa asamblea o comunidad de fe. Y es de asamblea, eclesía, donde viene el término iglesia. Entonces lo que estoy tratando de hacerles ver es que Daniel tuvo una importante influencia en su tiempo en Israel, en su niñez y juventud temprana, rodeado de una comunidad de fe, de lo que llamaríamos hoy en día iglesia. Leamos el primer versículo de todo el libro de Daniel. En el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Por favor, síganme con esto, porque no es algo que se ve tan fácilmente, a menos que se profundice mucho en el texto bíblico y en la historia bíblica. Si Daniel tenía 16 años, es lo que creemos, en el 3er año del rey Joacim, esto es en el 606 antes de Cristo, eso significaría que Daniel habría nacido en el 622 antes de Cristo. ¿Saben ustedes qué evento maravilloso tuvo lugar en el probable año en el que nació Daniel? El joven rey Josías, de tan solo 18 años de edad, abrió las puertas del templo del Señor que habían sido selladas por su abuelo Manasés. Un par de generaciones se perdieron del templo, pero Josías, un joven que llegó a tener autoridad, volvió a abrir el templo en el año más probable del nacimiento de Daniel. Es decir, prácticamente Daniel nace y el templo es abierto de nuevo. Dios, que ve el panorama completo, sabía que Daniel no iba a poder cumplir con su misión como profeta de Dios si no se reabría el templo. Desde su soberanía él dice: nace Daniel, el templo se reabre. Ahora, había estado cerrado por muchos años el templo. Ahora, ¿qué pasó? Los sacerdotes redescubrieron algo que hemos mencionado en todas las conferencias: la palabra de Dios. Esta palabra de Dios se había perdido.
Y los sacerdotes comenzaron a enseñar nuevamente la palabra de Dios al pueblo. Y comenzó un gran pero breve avivamiento en Israel que alejó al pueblo de la idolatría que antes había sido practicada. Daniel creció, por así decirlo, en el equivalente al mejor ministerio infantil de nuestros días. Posteriormente habría estado en el mejor programa de enseñanza bíblica para jóvenes, en el equivalente a lo que en nuestros días sería una iglesia dedicada al estudio y la enseñanza fiel de las Sagradas Escrituras, una comunidad de fe que no manipula la palabra de Dios ni transige ante las presiones del mundo. Ahora, esto no duró mucho tiempo. Recordemos que hablamos de Jeremías en la conferencia anterior que compartí. Y este fue un breve avivamiento que impactó como a la esfera de la realeza en ese tiempo, pero luego el pueblo siguió y volvió a caer en un patrón repetitivo de idolatría y decadencia, idolatría con la que con la que Jeremías tuvo que lidiar. Ahora, 2 Timoteo 2:15 dice: esfuérzate. Este es Pablo hablando a este joven pastor: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esto nos lleva a este principio bíblico. Todos nosotros, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, debemos ser capacitados bíblicamente para aplicar correctamente la palabra de Dios a las inevitables situaciones difíciles que enfrentamos en este mundo. Se lo repito, todos nosotros, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, debemos ser capacitados bíblicamente para aplicar correctamente la palabra de Dios a las inevitables situaciones difíciles que enfrentamos en este mundo. Debemos estar preparados para resistir a las presiones de un mundo que atenta contra nuestra manera de pensar, contra nuestra propia identidad y contra nuestra manera de vivir o nuestro estilo de vida. ¿Y cómo vamos a responder bíblicamente si no conocemos la Biblia? ¿Y cómo vamos a responder bíblicamente si en los púlpitos sigue habiendo charlatanería religiosa? Tenemos que enseñar el texto bíblico, la Biblia. Y así sabremos cómo responder a los desafíos que tenemos delante. Lo siguiente que vemos como una clave en la vida de Daniel fue la influencia de los padres. Leamos nuevamente el versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. En realidad, no tenemos información de los padres de Daniel, excepto un gran detalle. Ellos le pusieron este nombre a su hijo, Daniel, que significa Elohim es mi juez o Dios es mi juez. Eso nos da un atisbo de que los padres de Daniel eran personas piadosas con un alto concepto de Dios, el cual habrían transmitido a su hijo Daniel. Es como si a través de su nombre estos padres le hubieran recordado vitaliciamente a su hijo: hijo, tu nombre es Dios es mi juez. Recuerda que Dios es tu juez. Llegará el día en que más que rendirnos cuentas a nosotros como tus padres, o más allá de rendirle cuentas a las autoridades humanas, le rendirás cuentas al único Dios verdadero, quien es tu juez. Este juez divino hizo toda la creación y sabe todo lo que piensas y todo lo que haces. Solamente Él es tu verdadero juez. Así que sé fiel a Dios más que a cualquier otra autoridad sobre esta tierra, cuidando tu conducta, tu fe y tu doctrina por sobre todas las cosas. En el Salmo 127, versículo 4, el salmista dice: los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Amados padres y madres, tenemos tan solo de 18 a 20 años, como mucho, disponibles para preparar, moldear y afilar estas flechas antes de lanzarlas. Cuando escuché a un pastor canadiense ya mayor, en su tercera edad, hablar de este texto del libro de los Salmos, dijo que un día estaba sentado
en un restaurante y vio entrar a una familia joven, un padre y una madre con hijos pequeños. Y él pensó, ¿cómo quisiera tener un tiro más? ¿Cómo quisiera tener un tiro más? Pero ya lancé mis flechas. Y el dolor de su corazón era que las podía haber lanzado mejor. Son las etapas de la niñez y de la juventud en las que tenemos una mayor influencia, cuidado, control, corrección e instrucción sobre nuestros hijos. Mi esposa dijo cosas muy interesantes, que por ejemplo la cosmovisión de un niño, comprobó esto el estudio de Barna, la cosmovisión de un niño, su fe, su creencia, sus convicciones están formadas a los 9 años de edad. Y que de la relación de un padre o de los padres, de un padre y una madre con la iglesia local, depende la calidad de la fe de ese niño. Una vez llegan adultos, nuestros únicos 2 recursos son la influencia que sea respetuosa de sus decisiones y la oración a Dios por ellos. Si tienes un hijo alejado del Señor, porque el mismo ministerio que desempeñas los lastimó. Y esta es una realidad que tenemos que afrontar con vulnerabilidad. Un gran porcentaje de pastores en los Estados Unidos han confesado y dicho en estudios estadísticos que el ministerio dañó a sus familias, hirió a sus familias, lastimó a sus familias, y que por eso muchos de sus hijos no quieren nada con la iglesia, por las heridas que recibieron en la iglesia. Pero déjame decirte hoy, tú no puedes convencer a tu hijo, pero el Espíritu Santo sí. Clama por ese hijo. Pídele perdón las veces que sea necesario. Sé vulnerable, reconoce tus errores, tu ausencia por haber pastoreado a otros. Tal vez dejaste de pastorear a tu propio hijo. Reconoce con vulnerabilidad eso y pídele a Dios que lo atraiga a Él. Salmo 78, versículos del 4 al 7 dice: hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habían de nacer, es decir, a los que aún no habían nacido. Y que esos que aún no habían nacido, a su vez, llegarían a enseñarlos a sus hijos. Es decir, aquí estamos planificando, amados hermanos, no solo cómo impactar a los jóvenes y niños vivos, sino cómo impactar con la verdad y la palabra de Dios, con el evangelio, a los que aún no han nacido. Y cómo esos que aún no han nacido impactarán a los que vengan detrás. Somos responsables delante de Dios de lo que van a creer los que aún no han nacido. Si como padres les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y vivimos consistentemente lo que creemos delante de ellos, nuestros hijos llegarán a conocer a Dios profunda y personalmente y estarán listos para caminar en santidad, incluso en un mundo que los presionará diariamente para que cambien su manera de pensar, su identidad y su estilo de vida. Cuando llegue el momento de lanzarlos como flechas desde el hogar hacia el mundo que los presionará todos los días, ellos se mantendrán firmes en su fe y seguirán siendo fieles a Dios como Daniel y sus amigos. Observen la combinación ideal, insisto, la influencia piadosa de los padres que viven y enseñan la palabra de Dios a sus hijos y una iglesia que es fiel a esta palabra de Dios. Estas fueron las claves de Daniel para una vida de santidad. Aun cuando estuvo inmerso en el paganismo y la cultura babilónica, él se mantuvo firme en su fe y fue fiel al único Dios verdadero a toda costa. Pero una clave más fue la influencia del Señor sobre Daniel. La influencia del Señor. Una cosa es lo que la iglesia hace y ofrece.
Otra cosa, la que los padres en concordancia con la iglesia ofrecemos. Pero todo eso estaría perdido sin esta influencia. La influencia del Señor. Al ser instruido por sus padres y por la iglesia o asamblea, Daniel conoció por sí mismo al único Dios verdadero y tuvo una relación personal con Él. Esto le ayudó cuando posteriormente se encontró en medio de la adoctrinación o el adoctrinamiento que recibió en la cultura babilónica, que estaba llena de idolatría y completamente alejada de Dios. Sin lugar a duda, Daniel aprendió a depender de Dios. En el versículo 17 vemos que a estos 4 jóvenes Dios los dotó. Dios mismo, fue Dios en su relación de ellos con Dios. Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Dios mismo es quien nos capacita. Sin la obra de Dios en nuestro corazón sería imposible para nosotros vivir en santidad y resistir a las presiones de este mundo y de nuestra carne. Entonces, no estamos guiando a nuestros hijos, a los jóvenes y niños, solo a que sean evangélicos, sino a que tengan una relación personal con Dios. Esa fue la clave de Daniel, su relación con Dios. Esa fue la clave de sus 3 amigos, su relación con Dios. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Es absolutamente relacional. Estamos guiando a la nueva generación a una relación personal, íntima con Dios. Entonces, ante las presiones de este mundo sobre nosotros, requerimos una preparación adecuada para la santidad. Necesitamos estar impregnados de la enseñanza de la palabra de Dios, tanto en la iglesia como en el hogar. Necesitamos una relación personal y dinámica con el único Dios verdadero. Debemos permanecer en la vid, Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Sin Él simplemente transigiremos, cederemos y caeremos ante las presiones de este mundo, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra identidad y nuestra manera de vivir o estilo de vida. Daniel experimentó el poder de la santidad sobre sí mismo y en la influencia que ejerció sobre otros. Daniel tuvo una poderosa influencia sobre 5 reyes de Babilonia. Daniel fue quien influenció a estos reyes, aun cuando estos reyes eran los que tenían autoridad sobre él. Pero esa influencia fue debido a la fidelidad y a la santidad de Daniel hacia el Dios verdadero. Además, el poder de la santidad lo vemos en la influencia que Daniel ejerció sobre sus propios amigos. Este grupo de adolescentes, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres babilónicos eran Sadrach, Mesach y Abednego, estos estuvieron dispuestos a morir antes que ceder ante la presión idolátrica en Babilonia. Leamos Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías respondieron: Rey Nabucodonosor, este era el hombre más poderoso del mundo. Y le dijeron esto: no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, esa es una de mis frases favoritas de toda la Biblia. Pero incluso si no lo hace, mi servicio a Dios, mi entrega a Dios no es condicional. Vemos en Hebreos 11 que la misma fe que libró a algunos de la espada es la misma fe que hizo que algunos murieran a espada. Por eso, si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Esto es a lo que llamo lealtad y fe incondicional en Dios. Quiero terminar esta enseñanza haciendo 2 citas textuales de 2 hombres de Dios. La primera cita es de Andy Crouch, quien fungió como capellán en la Universidad de Harvard y también fue editor de la revista Christianity Today.
en su artículo titulado La importancia de saber lo que no es importante. Vean qué título más creativo, ¿verdad? La importancia de saber lo que no es importante. Crouch dice lo siguiente: según todas las apariencias, Daniel era en verdad el babilonio modelo. Observen esto. Daniel no cedió ante sus convicciones ni ante su fe, pero fue un babilonio modelo. No hay ningún amor perdido en las escrituras por el imperio de Babilonia, pero de alguna manera Daniel intuyó que podía sumergirse en la cultura extranjera de Babilonia sin perder su identidad distintiva. El salmista se lamentó diciendo: junto a las aguas de Babilonia nos sentamos y lloramos. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extranjera? Salmo 137:1. Pero esa era una pregunta, no una respuesta. Daniel respondió la pregunta mientras oraba frente a una ventana abierta todos los días. ¿Es posible cantar el cántico del Señor si logras discernir las formas importantes en que todavía perteneces al Señor? Parece que para Daniel y sus camaradas, ser una contracultura consistía en decisiones sorprendentemente pequeños actos de reorientación para recordarles diariamente que a pesar de su estatus privilegiado en la ciudad capital del imperio más poderoso del mundo, pertenecían a otro rey y a otro reino. El libro de Daniel también registra, al igual que el de Esther, decisiones dramáticas de servir a Dios en lugar de al rey extranjero, pero es único porque nos da una idea de las decisiones cotidianas como comer verduras y orar en hebreo que prepararon a los exiliados para esos momentos de valentía. En otras palabras, lo que sostuvo a estos jóvenes en la disposición de ir al horno de fuego y posteriormente a Daniel en la disposición de ir al foso de los leones fueron sus decisiones pequeñas en el día a día. No comer las verduras, perdón, no comer las carnes, quise decir, no comer la carne contaminada de la mesa del rey, entre otras cosas, como seguir orando al único Dios verdadero en hebreo. Pero quiero resaltar esta frase de Andy Crouch: es posible cantar el cántico del Señor si logras discernir las formas importantes en que todavía perteneces al Señor. El mundo va a seguir atacándonos, presionándonos para cambiar nuestra manera de pensar, para tratar de cambiar nuestra identidad y nuestro estilo de vida. Pero podemos seguir cantando el cántico del Señor por medio del discernimiento. Discernimiento que nos hace ver que el mundo puede presionarnos, pero seguimos perteneciendo al único Dios verdadero, revelado por medio de su Hijo Jesús. Y que dependemos del poder de su Espíritu Santo en nosotros. Charles Spurgeon, hermanos, dijo: el discernimiento no es necesariamente saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, sino saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Eso es discernimiento. Saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Para concluir, quiero hacerles ver esto de Andy Crouch, las 4 C de Andy Crouch, que fue este capellán en la Universidad de Harvard y editor de Christianity Today. En su libro Culture Making, Hacer Cultura, estas 4 C son una forma de describir cómo los cristianos nos hemos relacionado típicamente con la cultura. Y hemos hecho estas 4 cosas, ya sea condenar, criticar, copiar o consumir. ¿Verdad? Condenar sería descartar o descalificar la cultura popular como pecaminosa. Criticar es evaluar la cultura y su cosmovisión.
Copiar significa imitar la cultura popular y consumir es ser un ávido consumidor, valga la redundancia, de la cultura popular. No sé ustedes, pero yo todavía estuve en esa época de los 80s donde a uno le decían, los cristianos no van al cine. Se condenaba lo que era el cine generalmente, pero ahora sé que está de moda ir a ver The Chosen al cine, ¿no? Yo recuerdo la época en la que se decía, esos juguetes son del diablo, los vamos a quemar, hijo. Y pasamos de extremos del péndulo tan contrarios como de condenar a de repente ya solo consumir lo que el mundo nos ofrezca. Y consumimos a tal grado que ya no se sabe dónde empieza y termina la iglesia, porque la iglesia se ha mundanalizado, ¿verdad? Y la iglesia se ha convertido en una consumidora de lo que el mundo y su cultura reinante ofrecen. Ahora, no tengo mucho tiempo para profundizar en esto, sería un tema posterior, pero para otra ocasión. Pero en sus libros o ¿cómo se llaman? Los cuadernillos. En los cuadernillos, allí tienen la siguiente información. Vamos a la siguiente gráfica, la anterior, perdón. Andy Crouch observa que históricamente los cristianos hemos tenido 4 posturas hacia la cultura, las cuales son condenar, criticar, copiar y consumir. Pero Andy Crouch argumenta que una mejor manera en la que los creyentes podemos cambiar la cultura es creándola. Es decir, convirtiéndonos nosotros como cristianos en creadores de cultura. Ahí está el desafío. Porque en cierta medida es fácil condenar, criticar. Es hasta más fácil copiar y consumir. Pero el reto real está en que nosotros, como cristianos, hagamos cultura. Y esa es la oportunidad que tienes con los niños y jóvenes que cuidas y pastoreas. Hacer cultura. Una cultura conforme a la palabra de Dios. Por eso tienen en sus cuadernillos estas 2 preguntas. ¿De qué manera puedes ser un hacedor de cultura en el contexto que te desenvuelves? ¿Y qué pasos concretos tomarás para crear una cultura que honre a Dios y su palabra, influenciando especialmente a las nuevas generaciones? Y quiero hacerles ver esto. La instrucción de Dios por medio de su profeta Jeremías fue: busquen el shalom de la ciudad a la cual serán deportados o han sido deportados. ¿Qué significa eso? Shalom significa paz, plenitud, completitud, bienestar. Busquen el shalom de Babilonia. Qué fuertes palabras de Dios. Busquen el bienestar de Babilonia. ¿Saben por qué Daniel es considerado como un babilonio modelo? Porque estaba cumpliendo con esa misión de Dios. Por eso aconsejaba a reyes, buscando el bienestar de Babilonia. Pero nunca cedió ante su fe, sus convicciones. Nunca cedió ni un milímetro para adorar a un falso Dios. Él se mantuvo firme, fiel al único Dios verdadero, siendo un babilonio modelo y buscando el shalom de la ciudad. Entonces Jesús oró de esta manera: no te pido que los quites o los saques del mundo. Estamos aquí. Estamos buscando el shalom de nuestras ciudades y debemos ser guatemaltecos modelos, pero no cedemos ante nuestra fe. No dejamos que influencie nuestra manera de pensar, ni nuestra identidad, ni nuestro estilo de vida. Y entonces optamos por esto. En lugar de solo criticar, condenar, consumir o copiar la cultura, nosotros la hacemos. Y ese es el desafío para llevar a casa.
¿De qué manera vas a hacer cultura con esos niños? ¿De qué manera vas a hacer cultura con esos jóvenes? Siendo un guatemalteco modelo y buscando el shalom de tu ciudad. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Dios, te agradezco por mis hermanos, te agradezco por su perseverancia, por su fidelidad. Señor, gracias porque nos has mostrado que nuestra fortaleza proviene de ti, que nuestra competencia proviene de ti. Señor, gracias por hablar a sus corazones, por sanar sus corazones, su alma, su mente. Sana nuestra generación para que de forma saludable conectemos con las generaciones que vienen detrás. Señor, y llévanos a ser hacedores de cultura, a ser guatemaltecos modelos, a buscar el shalom de nuestras ciudades, aldeas, pueblos, cantones. Señor, sin cambiar jamás nuestra manera de pensar, sin cambiar jamás nuestra identidad que está firme en ti, Jesús, y sin cambiar nuestro estilo de vida a ti, al punto de ser como Daniel y sus amigos, estar dispuestos a morir si es necesario antes que ceder. Porque como lo dijeron los apóstoles, nos es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Fortalece a mis hermanos en el poder de tu Espíritu Santo. Levántalos como heraldos y tus voceros, que sean fieles a las Escrituras, a tu palabra, que enseñen el texto bíblico, Señor, y que sean hacedores de cultura. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.